Vamos a empezar. La clase pasada, la vez pasada, terminamos estudiando esta ley, la ley 3, Alajá Gimel, en donde básicamente estamos en el segundo capítulo explicando cómo era el Mizbeach, cómo era el altar, cuál era la estructura específica del altar. Un detalle que quizás vale la pena explicar, a pesar de que el Rambam lo va a decir mucho más adelante, pero para ubicarse, no me acuerdo si lo charlamos esto o no, los corbanos, las ofrendas no eran sobre el altar, eran al lado del altar. O sea, ¿qué significa los corbanos? Se agarraba, por ejemplo, una cabra, porque correspondía a una cabra, entonces se la degollaba la cabra, se la desollaba, o sea, se le sacaba la piel, se le sacaban los intestinos, se la lavaba, etcétera, se cortaba en diferentes partes, y esas partes eran las que eran llevadas y se quemaban sobre el altar. Pero el degollado, el salpicado de la sangre, no corría arriba del altar. Solamente se ponían las partes a quemar arriba del altar. Se salpicaba sangre sobre el altar, pero abajo, esto lo vamos a estudiar también. Pero todo el resto del proceso ocurría fuera del altar. En el altar solamente se quemaban, digamos, las cosas. Entonces, en este segundo capítulo, el Rambam me está definiendo en amplio detalle cómo era el Mizbeach, el altar. Y ya dijimos en las leyes anteriores, Aleph y Beis 1 y 2, que básicamente el altar era, el lugar del altar era muy específico, muy preciso dónde estaba, y era un lugar especial, donde Dios creó al hombre, básicamente. Así de especial era el lugar. Bien, estamos en Alajá Gimel entonces. No, perdón, Alajá Dalet estamos. Alajá Dalet. En Alajá Gimel, en la 3, dijimos que la parte de arriba del altar era de 32 amo por 32 amo. Amo significa un codo, literalmente desde la mano hasta el codo. Eso era un ama. Ahora el Rambam se va a empezar a dar un poco más de detalles de cómo era esto. Ahora sí, Alajá Dalet. 10 amot de altura, o sea, aproximadamente 5 metros que tenía el Mizbeach, el altar. Había dos tipos de medidas. Algunas de ellas eran un ama, un codo de 5 tfajim. Un tefaj es un puño, literalmente un puño, que hoy en día es entre 8 y 10 centímetros. Hay diferentes opiniones. El punto es que es un puño. Vamos a tomarlo para nuestra facilidad de 10 centímetros, porque es el sistema decimal, etcétera. Nos resulta más sencillo hacer las cuentas. Entonces, había codos, ama, que eran de 5 tfajim, o sea, 50 centímetros un codo, y había otras que eran de 6 tfajim, más grandes, como si fuese un codo largo, una cosa así, un codo largo de 60 centímetros. El resto de todas las medidas en forma de amot, de codos, de toda la construcción, eran de 6 tfajim, como si dijésemos que un ama son 60 centímetros. Para la facilidad de cálculo, como dije antes, vamos a asumir que un ama son 50 centímetros, para hacerlo sencillo. Pero en general había de 5, de 6, y en la construcción de Beis Hamikdash eran de 6 tfajim. La altura total del Mizbeach, del altar, era Shmoino B'Hamishim Tefach, 85 tefach, 85 tfajim, que dijimos 5 metros aproximado. Y esta era la medida y la forma. El Rambam va a definir detalle por detalle. Más adelante el Rambam va a decir cómo se hacía esto, y básicamente lo que nos va a definir, quizás estas 2-3 alajot son un poco aburridas porque son todos números y medidas, pero el Rambam lo que va a definir básicamente es cómo se hace un encofrado. Clásico de arquitectos. Bueno, agarrar la madera, cortas la madera, haces la medida así, así, y termina explicando cómo se hace el Mizbeach. Voy a decir estas partes más rápido, porque me parece que si no va a ser muy aburrido. ¿Cómo eran los 85 tfajim? ¿Cómo estaban repartidos en la altura del altar los 85 tfajim? Bueno, subías 5 tfajim e ingresabas, imagínense un cuadrado en el piso, para entender esto fácil, un cuadrado en el piso donde estamos yendo para arriba, para adentro, para arriba, para adentro, para arriba, para adentro. Eso es lo que hay que tener en mente para entender lo que está pasando. Entonces, subía desde el piso 5 tfajim y ingresabas 5 tfajim, entonces 5 por 5. Esto se llama yesod, esto se llama el fundamento del Mizbeach, del altar. Surge entonces que el ancho era 30 ama y 2 tfajim.
30 ama y 2 tfajim, por el ancho de 30 ama y 2 tfajim. Subías 30 tfajim, no se olviden que el tefaj es, para cálculo simple, 10 centímetros, subías 30 tfajim entonces, e ingresabas 5 tfajim. Entonces ya tenemos 5, 5, 30, 5 para adentro. Esto se llama soivev. Soivev literalmente significa alrededor, pero este es el nombre que tenía esa sección del altar. Surge que el ancho que te quedó era 28 ama y 4 tfajim por 28 ama y 4 tfajim. Digamos un cubo arriba de otro cubo. Esto era el lugar, el espacio donde se hacían las ofrendas, o sea, donde se quemaban las ofrendas. Subías un ama de un lado y un ama de un lado se llama saviv. El altar, esto que está definiendo acá, el altar tenía un espacio donde los koyanim caminaban arriba del altar. Ese espacio era de un ama son 50 centímetros más o menos, 50, 60 centímetros. Entonces tenemos 5, 5, 30, 5. Y acá había un ama, un espacio en donde caminaban los koyanim. Y así también el lugar de las piernas de los koyanim era un ama alrededor de todo el Mizbeach. Surge entonces que el lugar específico donde se podía quemar las ofrendas tenía de ancho 24 ama y 4 tfajim por 24 ama y 4 tfajim. Son todas medidas. El punto es que hay que imaginarse un cubo arriba de otro cubo. Esto es lo que está definiendo. 6. La altura de cada, literalmente, cuerno. Keren significa un cuerno. El altar tenía, imagínense, un cubo que en cada vértice tiene como unas protuberancias, que se lo llamaba keren, cuernos. La altura de cada uno de esos cuernos era 5 tfajim, o sea, unos 50 centímetros. Y el cuadrado de cada una era un ama por un ama. Entonces tenés 50 centímetros por 50 centímetros de ancho y largo por 50 centímetros de alto. 50 centímetros de alto. Un cubo de 50 por 50 por 50. Y 4 esquinas por dentro eran huecas. Era una especie de como macetas huecas de 50 por 50. Y la altura de todo este espacio era Shmona Asa Tefach, 18 Tefach, la altura del espacio en donde se armaba, digamos, todo el fuego, donde se quemaban los corbanos, las ofrendas, era 18 Tfachim, Tefach. Zain, surge entonces que la mitad del Mizbeach, la mitad de altura del altar, era 16 Tfachim, Shisha Tfachim, 16 Tfachim, desde el final del Soivev para abajo. Ok, vamos de vuelta para atrás. Lo que estábamos describiendo entonces es el altar. Con esto en la pantalla va a ser mucho más fácil. Acá abajo vamos a empezar, el mouse está abajo de todo. Acá abajo tenemos 5 tfajim para adentro, para arriba, 5 tfajim para adentro. 30 tfajim para arriba, un tefaj, si no me recuerdo mal. Un segundito, para no quiero decir cualquier cosa. No, es 5 para adentro, ok. De vuelta, de abajo 5 para arriba, 5 para adentro. 30 para arriba, 5 para adentro. Este espacio acá se llama Soivev. Ahora voy a explicar por qué hay una raya ahí en el medio. Este espacio acá se llama Soivev. Dicho esto, subías 18 tfajim, es este espacio acá. Y esto se llama el espacio de Maharaja, donde estaban, todo este espacio acá, el fuego que en la práctica estaba acá arriba. Entonces estamos acá, estos son 18 tfajim. De ahí, acá, este espacio que está entre las diferentes puntas, que se llaman cranois, los cuernos esos, este espacio era un ama. Y cada una de estas era un ama por un ama de ancho y alto, ancho y largo y alto. Un cubito, digamos, hueco de un ama por un ama. Y en este espacio es que los koyanim caminaban para pasar de un lugar a otro del Mizbeach. Y estas son unas rampas. El Rambam las va a definir después. Esto también es una rampa que el Rambam lo va a definir en un minutito. Con el dibujo se ve rápidamente. Sí. ¿No tenían baranda ahí para...? No. Interesante, no. No.
Y el Rambam va a explicar más adelante, y esto está, la Gemara lo explica también, ponían sal sobre la rampa, porque se resbalaban. Entonces con la sal esa que ponían ahí, no sé por qué, bien cómo funciona, pero no se resbalaban. ¿Ya? En Zain estamos, en 7. Surge entonces que la mitad de la altura del altar son 6 tfajim desde el final del soibev para abajo. Y había, esto significa, viendo el dibujo, esto se llama soibev, esto se llama yesod, yesod, y este se llama soibev. Del comienzo del soibev acá arriba hasta esta raya había 6 tfajim. Acá se ve chiquito porque está en escala, son 6 tfajim. O sea, más o menos 50, 60 centímetros. Y había un hut, una línea de un color rojo, sicra es un color rojo, que rodeaba en la mitad del altar, para separar entre las sangres de arriba y las sangres de abajo. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo al korban, de acuerdo a la ofrenda que se traía, la sangre tenía que ser salpicada en alguna punta del altar, o en todas las puntas del altar, por debajo de esta línea o por arriba de la línea. De acuerdo al tipo de korban, de acuerdo al tipo de ofrenda, y la Toira explica, tal ofrenda se debe salpicar la sangre en tal lugar, tal ofrenda en tal lugar. Por eso era importante saber dónde está la mitad del altar, porque si no, no sabes dónde salpicar la sangre. El Kohen no sabía dónde salpicar la sangre. Surge entonces que la altura desde la tierra hasta el lugar en donde se hacían en la práctica las ofrendas, Mekoma Maharaja, que significa este espacio, todo este espacio desde el piso hasta este espacio, había 9 amois menos un tefaj, o sea 4,5 metros menos un tefaj aproximadamente. Y esta es la forma de acuerdo a las medidas, que acá en el texto aparece que había un dibujo que evidentemente hizo el Rambam y no está, ese dibujo no nos llegó. Hay un dibujo de la Menoira, que lo vamos a ver más adelante. Hay un dibujo del manuscrito de la Menoira hecho por el Rambam. Manuscrito del Rambam de la Menoira, no sé, las palabras al revés. Pero bueno, evidentemente el dibujo del Mizbeach no nos llegó. El altar no nos llegó. Pero bueno, tenemos este dibujo que está perfecto. Nos ayuda a entender cómo era el Mizbeach. Ges 8. El yesoid del Mizbeach, o sea, esta parte de abajo de todo, los primeros 5 tfajim, está acá todo esto rodeando el Mizbeach. En la práctica, explica el Rambam, no rodeaba los cuatro lados del Mizbeach. No era así. Sino que había un yesoid, en la parte de abajo de todo del Mizbeach, que estaba pasando un poco del norte y del oeste. Vamos al dibujo, porque va a ser mucho más fácil. Este lado es el sur. De donde está la rampa es el sur. Este lado automáticamente es el norte. Si ustedes se fijan, el dibujo está muy bien hecho. Después pasame el archivo, voy a ver cómo lo puedo abrir. Está bueno este dibujo. Estas cosas que ven acá, que parecen manchitas, en realidad son ganchos. Son ganchos. Sí. En el dibujo se ve que son ganchos. Son ganchos. Lo vamos a ver, son ganchos. El Rambam va a hablar de esto más adelante. Pero bueno, donde está la rampa es el sur. Los ganchos, digamos, son el norte. Automáticamente, a la izquierda es el este y a la derecha es el oeste. Así estamos ubicados, digamos, en el Mizbeach. El punto es que acá está el sur. Entonces, el yesoid, la parte de abajo estaba en el norte, acá abajo la vemos, y en el oeste. Si diésemos vuelta al dibujo, no es necesario ahora, vamos a perder tiempo, no tiene sentido. Pero si diésemos vuelta al dibujo, de este lado, o sea, del lado este y del lado sur, no había yesoid. Así era la construcción de Mizbeach, así era la construcción del altar. Como dice el Rambam acá. Entonces, no solamente era del Ruach, del lado norte y del lado oeste, sino que comía en el sur un ama y comía en el este un ama. ¿Qué quiere decir esto? Si ven acá en la punta, como que se le pasa de lado. El yesoid tendría que terminar justo donde termina el Mizbeach. No. Comía un ama del lado este y terminaba ahí. Y del lado sur, acá también. Se pasaba un ama del Mizbeach, del altar, y
nada, comía un ama, digamos. Y la punta, la esquina sur-este, no tenía yesoid. ¿Qué quiere decir? Acá no la vemos porque el dibujo está del otro lado, pero sería la esquina de este lado. Sur-este no tenía yesoid. Quiere decir que en todo el lado sur y en todo el lado este no había este fundamento. Así estaba construido. El fundamento quiere decir el yesoid, es la parte del Mizbeach que se llamaba así, yesoid. Y en la punta oeste-sur, llámese acá, oeste-sur, no sé si ven que hay un puntito. Ese puntito representa unos agujeritos, que es lo que Rambam va a explicar ahora. En la punta oeste-sur había dos agujeritos, como los agujeritos de una nariz. Así lo dice Rambam acá, Hoitmin Dakin, bien chiquitos los agujeritos, y se llaman Shisin. Por esos agujeritos, las sangres que se vertían arriba caían y se mezclaban en el ama. ¿Qué significa ama? Volvemos al dibujo. Por debajo, acá no se ve, obvio, porque se ve el piso, pero por debajo del piso, por debajo del altar, pasaba un canal de agua, literalmente, que cuando se vertían cosas en estos agujeritos, ese canal se llevaba todo. De hecho, esto que es el kior, que representa el kior, que habíamos hablado, que los koyanes se lavaban las manos, etc., esto representa un agujero. Entonces, en ese agujero estaba literalmente el agua que circulaba por abajo. No sabría decir a qué profundidad circulaba, pero el punto es que circulaba agua por ahí abajo. Las sangres entonces caían por ahí y se mezclaban en ese lugar que se llamaba Ama, que es el mismo nombre que tiene el codo de medida, pero no tiene nada que ver. Ama es un canal de agua. Y salen a lo que se llamaba el Nahal Kidron, el río del Kidron, así se llamaba el río. Y debajo, en el piso, en esa misma punta, había un lugar que medía un ama por un ama, o sea, 50 centímetros por 50 centímetros, y tenía esta cosa, era una tabla. Miren cómo está escrito en hebreo, tabla. Era una tabla, literalmente, de Shaish es mármol, una tabla de mármol, y tenía un anillo esa tabla fijado, a través del cual vos levantabas esa tabla, como una tapa, una tapa ciega, vos levantabas esa tapa y podías bajar al lugar donde fluía el agua para limpiarlo. Y esta es la forma. Bueno, acá tampoco hay un dibujo que no está. Acá en el dibujo que tenemos, probablemente este cuadradito que está acá es la tabla con el anillo para levantarlo y entrar a ese canal de agua y limpiar ahí lo que sea necesario limpiar. Test 9. Había una rampa construida en el sur del altar. Por supuesto, estamos hablando de esta rampa, que ya habíamos estudiado en las clases anteriores, que está prohibido subir al altar por escalones. Entonces había una rampa. Esta es la rampa que el Rambam me está definiendo ahora. Entonces, de vuelta, había una rampa construida en el sur del altar que medía de largo 32 ama. O sea, estamos hablando como 15 metros de largo, más o menos. Y el ancho era 16 ama. O sea, más o menos 8 metros de ancho. Y comía en la tierra Shloishim ama mitzad amizbeach. Y estaba, quiere decir que, en el dibujo es más fácil de ver, llevaba hasta arriba 30 ama. Comía en la tierra, debe ser, exacto a qué se refiere no lo sé, pero debe ser que el espacio que ocupaba esto era 30 ama. Y poreas literalmente significa volaba, pero estaba como volando, parada al mimeno ama al yesoid ve ama la soive. Comía un ama por sobre el yesoid, fíjense acá, habría que verlo del otro lado esto, pero comía un ama, el yesoid, no se olviden que subía un ama 50 centímetros más allá del Mizbeach, este pedacito acá. Entonces esta rampa estaba como apoyada arriba de lo que sería el yesod. En este lugar no había yesod, pero estaba la rampa. Okay. Y había un espacio, un avir, un aire, digamos, muy pequeño que interrumpía entre la rampa y el altar. De manera tal de que uno, cuando se paraba sobre la rampa, por ejemplo un kohen parado acá, tiraba los miembros sobre las diferentes partes del fuego.
Entonces no estaba pegada directamente la rampa con el altar, sino que había un pequeño espacio entre uno y el otro. Y la altura de la rampa era 19 amot menos un sexto de un ama, que llegaba hasta el lugar en donde en la práctica estaban el fuego, donde se cocinaban los corbanos, donde se quemaban los corbanos. Y había dos rampas pequeñas, esto es lo que está en el dibujo este también, una de este lado y una del otro lado. Había dos rampas pequeñas que salían de esta rampa más grande, a través de la cual los koyanim podían irse hacia el yesoid y al soibev. Ahora explico esto en el dibujo, que estaban separados del altar. Melón Neima es como el ancho de un pelo, mínimamente separadas del altar, no estaban pegadas al altar. O sea, uno podía subir a esta rampa por acá y caminar directamente hasta acá, hasta el soibev. O podía subir por la otra rampa y caminar a esta parte para subirte y hacer los corbanos, digamos, las ofrendas que correspondan en ese lugar. Yud. Había una ventana llámese como un espacio hueco, a eso se refiere, un espacio hueco en el oeste de la rampa. Acá no se llega a ver, pero estamos hablando acá, en esta parte había un espacio hueco de un ama por un ama, 50 centímetros por 50 centímetros, y se llamaba rebuba, ese es el nombre que tenía, rebuba. Y ahí colocaban las partes invalidadas de un korban, una ofrenda que se llama hatas ha'oif. Hatas, de Kitsur, en resumen, el korban hatas significa una ofrenda que uno traía cuando transgredió ciertos preceptos en forma sin querer, inintencional, sin intención. Paréntesis, en el Beis Hamikdash prácticamente todos los korbanos, todas las ofrendas se traían cuando la persona transgredió sin querer. Hay muy pocos casos en los cuales se traía ofrendas incluso si no transgredió a propósito, a sabiendas. El hatas ha'oif es un tipo de ofrenda que venía de un pájaro, un ave se traía, si la persona no tenía dinero traía un ave. Esa parte que quedaba invalidada por alguna razón se colocaba en ese lugar que se llamaba rebuba y ahí se pudría. No se olviden que es un pedazo de animal muerto, se pudría. Y una vez que se pudría, lo sacaban de Beis Hamikdash y lo quemaban. Se llevaba a otro lugar y lo quemaban. Y había dos mesas que estaban al oeste de la rampa, que acá en el dibujo también están. Son estas dos mesas. Había dos mesas que están al oeste de la rampa. Una era de mármol, en donde ponían los miembros que posteriormente iban a ser llevados al altar. Y la otra era de plata, una mesa entera de plata, de metal plata, en la cual se ponían... Sí. Te voy a consultar. ¿Ya se sabe el proceso de salado para las carnes? Para conservar? Sí, claro que sí. Sí, totalmente. De hecho, acá no lo define el Rambam porque no es el lugar. Acá estamos hablando de la arquitectura, digamos, de las medidas, etcétera. Pero cuando el Rambam habla de los corbanos, de las ofrendas y cómo era el proceso de cada ofrenda, parte integral de cada ofrenda era melach, sal. Había que salar la ofrenda. La Torá dice, al kol korbanjo takriv melach. Sobre cada ofrenda que hagas, tenés que ofrendar sal. Sí, señor, la sal se utilizaba para mantener, como heladera, no existía la heladera, la sal era la forma de mantener las cosas. Sí, señor. Sí. Entonces, una mesa era de mármol, dijimos, donde se ponían los miembros, y la otra mesa era de plata, en la cual se ponían los que se llaman klei shares. Klei shares significa las diferentes herramientas que se utilizaban, tenedores, cucharas, palitas, etcétera, para trabajar dentro del templo, son santos, y estudiamos esto también anteriormente, se colocaban sobre la mesa de plata. 11. Yudalef. Cuando se construye el Mizbeach, el altar, se lo construye todo cerrado, como si fuese una columna. Y no se hace ningún tipo de hueco en absoluto. Solo que se traen piedras completas, grandes y chicas. Y se trae sid, que es cal. Zefes es este coso negro que se usa en las autopistas. No me sale ahora. Alquitrán. Se trae alquitrán. Zefes, alquitrán. Coña también es algún tipo de
de pegamento, digamos, y derretís todo eso y lo fundís adentro de un molde grande de acuerdo a la medida del altar. Y se construye y se va subiendo. Y acá lo que yo mencionaba anteriormente, que va a definir, vamos a hacerlo rápido, va a definir lo que es un encofrado. Entonces pones adentro de esta construcción un cuerpo de maderas o de piedras en la esquina sureste. Vamos para el dibujo de vuelta. Sureste es acá, de este lado. De acuerdo a la medida del yesod. El yesod era esta parte chiquita abajo de todo el altar. Y también te pones en cada una de las esquinas hasta que vos completes el edificio y puedas sacar la parte de adentro de este edificio. Ahora explico. Para que te quede la esquina sur-este sin yesod y te queden las otras esquinas huecas. O sea, lo que el Rambam me está diciendo es un encofrado de vuelta. Vos armás toda una estructura de madera, tirás ahí material y te va a quedar de la medida que vos querés. De la medida específica que vos quieras. 13. 4 esquinas tenía el Mizbeach, el altar, y tenía el yesoid de vuelta. Y el hecho de que era cuadrado, ribúo, significa que era cuadrado, todo esto es me'akev, esto es fundamental en el altar. Tiene que ser así, tiene que tener 4 esquinas, tiene que tener una base que llamamos yesod, y tiene que ser cuadrado. Y todo altar que no tiene esquina, o que no tiene este yesod, esta parte de abajo de todo, y no tiene una rampa, y no es cuadrado, es posible, es inválido, no sirve, no es un altar. Las 4 cosas son fundamentales. Pero la medida de largo y la medida de ancho y la medida de altura no es me'akev. Me'akev significa no impide. Uno podría hacer un altar más chico, pero aún así tiene que ponerle las 4 puntas y tiene que ponerle el yesoid. O sea, es como decir una casa más grande, una casa más chica. Tiene que tener esa forma. Puede ser más grande, puede ser más chico. Siempre y cuando no sea inferior a un ama por un ama y la altura de 3 amot. Este es el mínimo. ¿Por qué este es el mínimo? Porque así era el lugar en el Mizbeach que construyó Moshe Rabbeinu en el desierto, así era el tamaño. Entonces, menos que eso no puedes hacer. Puedes hacerlo más grande, pero no puedes hacerlo más chico que eso. Yuddalet, 14. Si un Mizbeach, si un altar recibió algún tipo de pgam, algún tipo de defecto en su construcción, si el defecto es un tefaj, en alguna parte, en la medida de un tefaj, que son aproximadamente 10 centímetros, posul, el altar entero está inválido, no sirve más. Si el defecto es menor a un tefaj, es kosher entonces. El altar está bien, pero en todo lo que queda del altar no puede haber ninguna piedra que esté defectuosa. Como ya habíamos estudiado que una piedra defectuosa sí o sí tenés que reemplazarla, no puede haber un altar de esta manera. Con esto el Rambam definió todas las leyes de cómo era el Mizbeach, cómo era el altar. Bueno, capítulo 3, el Rambam va a definir ahora cómo era la menorá, cómo estaba hecha. La menorá está ampliamente explicada su forma en la Torá y tenía 4 copas. Fíjense, estos... A ver, espera. Ahí está, ahora se ve la manito. ¿Ven mi mouse? Sí. Ok. Estos cositos acá se llaman copitas. Que eran como copitas de Kiddush. Eran como copitas. Y tenía 2 kaftoirim. Esto se llama kaftor, que era como una pelotita, una bolita de oro. Acá también se ve. Este es el kaftor. Este dibujo se ve fácil. Y 2 prajim, flores. Esto que está acá arriba son las florcitas. Que en este dibujo que se ve el oro, estas serían las florcitas. En el palo central de la menorá. Entonces, fíjense, acá abajo también está dibujado
uno de cada uno de estos. O sea, 4 Gevim. No sé por qué acá lo pone. Ah, ok, ahí está, listo, ya caí. Presten atención que este dibujo es diferente de este dibujo. Hay varias opiniones entre nuestros sabios sobre cómo estaba realmente hecha la menorá. Nadie sabe exacto. Entonces acá, este artista decidió ponerlo de una manera y este de otra. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense acá, estos 3 palitos, estos 3 cositos, son florcitas. Este puso los 3 todas juntas. Este los puso separados. ¿Ven? Las 3 florcitas una arriba de la otra. Entonces, vamos a guiarnos por este, simplemente para que sea más sencillo. Me parece que es más claro este dibujo. Entonces, dijimos, en el palo central de la menorá, que es este palo central, había 4 copitas, una acá abajo y 3 acá arriba. 4 copitas. 2 kaftoirim. El kaftor son las pelotitas. Esta pelotita y esta pelotita. Y 2 flores. Una acá abajo y una acá arriba. Estas pelotitas son otra cosa. No son iguales que estas bolitas. Son diferentes. Esto es lo que había en el palo central de la menorá. Todo lo que el Rambam me está definiendo acá está literalmente así escrito en la Toira. En Parshas Truma, en el libro de Vaikro, Shmois, perdón, en el libro de Shmois, Parshas Truma, van a encontrar toda la definición de la menorá. Como está escrito, Menorá Arba'a Geviim, y en la menorá va a haber 4 Gevim, que son los copitas, y Kaftoirim y Prahim, y va a haber las bolitas, y va a haber las florcitas, y había una tercera flor que estaba cerca del palo de la menorá, acá abajo, este chiquitito. Como está escrito, Ad-Yereija es un paso que en la Toira, que ahí abajo había una florcita. La menorá tenía 3 patas, que acá dibujó de esta manera, pero en la práctica tenían 3 patas. Acá tampoco se ven las 3 patas, pero las doy. Y tenía 3 kaftoirim, 3 bolitas adicionales, perdón, me fui para abajo, 3 bolitas adicionales de donde separaban cada uno de los palos de la menorá, los 6 palos que iban a los costados de la menorá. 3 de un lado, 3 del otro lado, y en cada uno de estos palitos había 3 gevim, 3 copitas, un kaftor, una bolita y una flor. Y todos... Bien, ¿no? Sí. Una consulta. Sí. ¿Esta es la misma menorá de la historia de que habla de Hanukkah o no? No. Sí y no. Sí y no. La pregunta está buena. Dame 2 segundos que termino el texto, que falta muy poquitito. Y vamos a eso. Es interesante. Todos estaban hechos, digamos, parte de la menorá. Cuando uno lee el relato de cómo se hacía la menorá en el Beis Hamikdash, en el Mishkan, en la Toira, Dios dijo que tenía que ser cincelada cada parte de la menorá. No podía ser soldada, no podías armar cada parte por separado, después la soldás y ya está. Estamos hablando de la época del Mishkan, del desierto, estaba hecha de oro macizo. Así que imagínense, ya vamos a ver un minutito la altura y todas estas cosas. Esto lo vamos a estudiar. Pero el punto es que no se podía soldar, estaba hecha toda cincelada. Ahora, respecto del Beis Hamikdash y la menorá, etc. Vamos paso a paso. El pueblo judío sale de Mitzrayim, construyen el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, y construyen esta menorá, que era de vuelta de oro macizo, muy linda, qué sé yo. Esa menorá pasa a estar en Eretz Israel, en la tierra de Israel, en el Mishkan, que como estudiamos hace tiempo también, el Mishkan duró 369 años. En total hubo 480 años desde que el pueblo judío salió de Egipto hasta que se construyó el primer templo. Cuando se construye el primer templo, esta menorá que construyó Moshe Rabbeinu la ponen también dentro del Beis Hamikdash, del primer templo. El primer templo dura 410 años. Pero
incluso, no recuerdo ahora el número, pero antes de la destrucción del primer templo, ya los Keilim, las cosas que había dentro del primer templo, se las llevaron los babilonios. Se las robaron. ¿Qué hicieron? Probablemente lo fundieron, andás a ver. Oro macizo, lo funden y hacen alguna otra cosa. Pero el punto es que ya no estaba más esa menorá. Cuando se reconstruye, o cuando se construye el segundo templo, hacen otra menorá. No es la menorá que estaba en el primer templo. No es la de Moshe Rabbeinu, hacen otra menorá. En la historia de Hanukkah, que ocurre aproximadamente unos 200, 250 años antes de la destrucción del segundo templo, más o menos 200 años antes de la destrucción del segundo templo, la menorá que tenían había sido robada, se la llevaron, tampoco estaba, la segunda menorá, digamos, e hicieron otra menorá para prender las velas, etc. Hicieron otra menorá. Ahora, si esa otra menorá duró hasta el final del segundo templo o no, no sabría decir. Pero en la práctica hubo diferentes menorás. Y el Rambam incluso va a decir más adelante, y ya lo estudiamos también, que si la congregación tenía dinero, bueno, recubría hasta las paredes de oro. ¿Qué problema hay? ¿Tenés plata? Hacelo. La menorá sin duda que era de oro, pero, y esto de vuelta lo vamos a estudiar, si no se podía hacer de oro, bueno, hacerla de plomo, que digamos es un metal barato, pero tenía que ser de metal, eso sí. Pero si no podés, por lo menos hacerla de plomo, pero hacerla de un metal. Sí. Esto lo va a decir el Rambam más adelante. Surge entonces un detalle, porque quizás uno puede no malinterpretar, pero como que no apreciar la cuestión. Nosotros vemos un dibujo, y está buenísimo, a verlo, etcétera, y básicamente ya resolvimos toda la cuestión. Podríamos saltear el capítulo y seguir adelante. Total, ¿qué me está definiendo? No se olviden que en la época de Rambam no era ni que computadora, obvio que no había computadora, no había tampoco demasiado dibujo que digamos, todo dibujo era manuscrito en un pergamino, con la tinta, no era tan fácil tampoco, había que tener, obviamente hay que saber dibujar, hoy en día también, pero en aquella época era más difícil todavía, no había ni buenas herramientas para dibujar, y el Rambam lo que está haciendo es un texto que nos define la halajá. Entonces el Rambam escribe detalle por detalle, que a pesar de que nosotros lo vimos en un segundo, en un dibujo, bueno, lleva tiempo escribirlo, más complicado. De hecho, dentro del paréntesis, hay una historia del Arizal, cabalista muy importante, año 1550 en Tzfaz. Hay una historia del Arizal que una vez le contó a su estudiante principal, Reb Chaim Vital, que en una siesta en Shabbos, durmió media hora, creo que era de siesta en Shabbat, vio en los mundos supremos y los niveles de mística y Kabbalah, etc., lo que llevaría a explicar con palabras 80 años. Tendría que estar hablando durante 80 años para explicarte todo lo que yo vi. Esto es lo interesante, y esto por supuesto, y ustedes lo saben mejor que yo todavía, lo interesante del efecto que tiene una imagen. Vos ponés una imagen y lograste un efecto que te llevaría a andar a saber cuánto tiempo explicarlo. Tuvieses que decir todos los detalles de lo que esa imagen representa, y ni que hablar de la emoción. Esto lo hablamos también. Vos ves un cuadro y decís, wow, esto me despierta lo que sea, violencia, amor, ternura, odio, qué sé yo, depende de lo que sea el cuadro. Y quizás si vos tuvieses que explicar esa emoción, te llevaría horas y ni siquiera generarías nada en el corazón del que está escuchando. Pero le pusiste el cuadro y quedó afectado. Por eso, a pesar de que está la imagen y está bien, me parece que vale la pena leer el texto de cómo el Rambam lo va definiendo para explicar cómo es la cosa. Gimel, Alaja Gimel 3. Surge entonces que todas las copitas eran en la menorá eran 22, y todas las florcitas eran 9, y todas las bolitas, los pomitos de oro, eran 11. Y todos son fundamentales. Si alguna de estas cosas no estaba en la menorá, pues entonces la menorá no sirve. Incluso si falta alguno de los 42 elementos que definimos, ya está, la menorá no sirve. La menorá no sirve. ¿En qué caso decimos que tienen que estar cada uno de estos florcitas y copitos y bolitas? Si la menorá está hecha de oro. Pero cualquier otro tipo de metal no se la hacía con copitas, florcitas y pomitos, digamos, bolitas de oro. No.
Y de la misma manera, una menorá que está hecha de oro tenía que ser Kikar Kula Imnerisea, tenía que ser una sola pieza con las velas. Las velas, llámense, estas copitas que están arriba, en donde en la práctica estaba el aceite y estaba la mecha donde se prendía el fueguito, que daba luz. Entonces, si está hecha de oro, tenía que ser, como dice la Toiro, miksha, ¿cómo se llama? Cincelada de una sola pieza. Pero si era hecha de cualquier otro metal, ahí no nos importa ni cuánto pesa, e incluso si era hueca, es kosher, sheira. O sea, puedes hacer de hierro, de plomo, no importa. Podía ser hueca, podía ser, y no necesitaba tener ninguno de estos ornamentos, digamos, para hacer la menorá. Y no se hace la menorá de grutaos, en Hey, en la laja 5. Grutaos significa porciones, piezas, partes. Tanto si eran partes de oro, o sea, como si fuesen pepitas. Hay quien diría pedazos de oro, así, amorfos, sin ninguna morfa, no. Sin ninguna forma, perdón. No. O de cualquier otro metal, no se hacía con fragmentos y partes, digamos, porque era una forma despreciable de hacer la menorá. Tipo, che, te sobró un caño en tu casa, así, tráemelo, hacemos la menorá. No. No. Se tomaba cada parte de la menorá, tenía que ser, digamos, material nuevo. Vav 6. Las pinzas y las machtes son como palitas y cucharitas, y las herramientas, los utensilios que se usaban para el aceite no eran parte de esta pepita gigante de la cual se hacía la menorá. O sea, esas podían ser hechas de un material aparte, porque en la Toira está escrito Zahav Ta'or, que la menorá tenía que ser de oro puro, y después dice que los diferentes utensilios que había, tenazas, pinzas, etc., también eran de Zahav Ta'or, también eran de oro puro. Entonces acá aprendemos que si dijo oro puro para la menorá, oro puro para las herramientas, evidentemente podían ser de dos pepitas o dos partes de oro diferentes. Y cuando la Toira dice Neiroisea Zahav Tahor, que las velas tenían que ser de oro puro, aparentemente las velas, que era la parte de arriba, se podían poner aparte y soldadas, no, dice el Rambam. Esto es porque las velas estaban fijadas en la menorá, y por eso dice que eran de oro puro, pero estaban fijadas porque eran parte de la menorá misma. Eran parte misma de la menorá.